Shalom a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Recordamos a todos nuestros amigos y hermanos que este ministerio está centrado en las raíces hebreas en Yeshua HaMashiach. Este ministerio ha creado un ciclo de estudios llamados Perlas de la Bendita Torá en Yeshua HaMashiach. Y hoy le traemos un nuevo estudio. Como estamos ya en la semana, días antes de la festividad de Pesaj, la Pascua, queremos explicar y dar un pequeño estudio para todos nuestros amigos y hermanos para que se vayan preparando y vean la importancia de esta santa convocación ordenada por el Eterno. El título que tenemos para ustedes de este nuevo estudio es Pesaj, la celebración por la liberación del pueblo de Israel. Obviamente vamos a empezar con la escritura que dice así, Shemot, capítulo 12, verso 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Adonai os dará, como prometió, guardaréis este rito, y cuando os dijere vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Adonai, el cual pasó por encima de las casas de los Bené Israel en Egipto. El Eterno declaró que la Pascua, Pesaj, fue una conmemoración permanente para siempre. Shemot 12:24. Históricamente, Pesaj conmemora la liberación del Eterno de los hijos de Israel de la esclavitud de Misraim, donde estos fueron esclavos de los egipcios. La aplicación espiritual que Dios quiere que comprendamos es esta. Egipto, Misraim, es una figura del mundo y de su sistema que subyuga al ser humano. La esclavitud en la que caen las personas cuando viven de acuerdo a los caminos del sistema pecador y mundano, según Yohanan 8:34. Históricamente, los Bené Israel fueron liberados de su esclavitud de Egipto, poniendo la sangre de un cordero en el dintel y en los postes de las puertas de sus casas. Shemot 12, versos 2, 6 y 13. Espiritualmente, esto es un cuadro del Mesías Yeshua, y como los que creen en él son liberados de la esclavitud, del pecado y del gobierno de Hasatán. Yeshua es el Cordero Redentor, el Cordero de Dios, según Yohanan 1:29. Yeshua es también nuestro Pesaj, nuestra Pascua, 1 Corintios 5:7. Los que sirven a Yeshua son la casa de Elohim, Hebreos 3,
6 y también primera de Kefa, capítulo 2, verso 5. Los postes de la puerta son nuestros corazones, solamente es por medio de confiar por la fe, por la emuná, en la sangre derramada de Yeshua, nuestra Pascua, que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, según Gálatas 4, 3, 5 y 9. También lo tenemos en segunda de Kefa 2:19. Y es por eso que la sangre de Yeshua HaMashiach nos redime del pecado. Levítico 17:11, Efesios 1:7, Colosenses 1:14 y primera de Kefa 1:18 y 19. Durante la Pascua, el Pesaj, el padre de cada familia tiene que tomar un cordero de un año el día 10 del primer mes, conocido como el mes de Nisan o Aviv, y apartarlo hasta el día 14. Shemot 12:3-6. En la tarde del día 14 exactamente, a las 3 de la tarde, tenía que matar el cordero. Esto nos lo indica Shemot capítulo 12. La sangre del cordero debía ser rociada en el dintel y los dos postes de la puerta de la casa. También el cordero debía asarse al fuego con hierbas amargas y panes sin levadura, y toda la familia debía de festejarlo con el cuerpo del cordero presente. Shemot 12, 7 y 8. La gente fue instruida por Dios de comer el cordero con prisa, con sus ropas puestas y listos para salir de Misraim. A la medianoche todos estaban preparados. Esto sería el día 15 del mes de Nisan, en el capítulo 12 del verso 10 al 11 de Éxodo. A medianoche, en aquella fatídica tarde en Egipto, el ángel de la muerte pasó sobre la tierra de Misraim. Toda casa que no tuviera la señal de la sangre sobre los postes y el dintel de la puerta, sufrió el juicio de Elohim. La palabra hebrea para Pascua es Pesaj y significa pasar por encima. Esta palabra nos habla de dos cosas. En primer lugar, nos muestra el pasar sobre el juicio de la muerte y del pecado a la nueva vida en Yeshua. En segundo lugar, nos habla de permitir, por la fe, por la emuná, que la sangre de Yeshua descanse sobre nuestras vidas, para darnos protección contra el maligno, nuestro enemigo que es Satanás. Hay unos mandamientos que el Eterno ordena para esta festividad, para Pesaj. Primero, la Pascua era el principio de los meses, Shemot 12:21. Así que tenemos una aplicación espiritual. En Nisan es el primer mes del calendario religioso a recibir a Yeshua en nuestras vidas. Es el principio de una relación de nuevo pacto, del Behadashah, con Elohim. Jeremías 31, 33, Yohanan 3, 5, 7, Romanos 6, 1, 4 y 2 de Corintios 5, 17. La Pascua es la primera de las fiestas. Asimismo, el arrepentimiento de nuestros pecados, lo cual en hebreo es teshuvah. Si ibas hacia el norte, tienes que volver hacia el sur. Y el creer en la sangre derramada de Yeshua es el primer paso para caminar con la mano de Elohim.
Segundo mandamiento, el cordero estaba escondido por 4 días. Shemot 12, 3, 6. El cumplimiento mesiánico. Dios ordena a Israel que tome un cordero el día 10 del mes de Nisan y lo apartase hasta el 14 del mismo mes. Estos 4 días fueron cumplidos por Yeshua durante la semana de la Pascua, Pesach. Recuerden que Yeshua, el Cordero de Elohim, según Juan 1:29, entró en Jerusalén y se fue al templo, que era la casa de su padre. Y estuvo a la vista del público allí los 4 días del 10 al 14 de Nisan, según Mateo 21, 1, 9. Escatológicamente, estos 4 días en que el Cordero estaba escondido es profético en cuanto a las expectaciones de la gente de que el Mesías vendría a los 4000 años de la creación de Adam Arishon, como parte del plan perfecto de Elohim de 7000 años para redimir tanto al hombre como a la tierra y volver al estado original de cómo estaban las cosas en el Gad Edem, en el huerto del Edén. Estos 4 días son días proféticos en cuanto a nuestro don Yeshua, que estuvo escondido del mundo sin venir a la tierra por 4 días o 4000 años desde la creación de Adán. También se entiende que un día profético se consideran como 1000 años sobre la base del Salmo 94 y segunda de Kefa, capítulo 3, 8. Tercer mandamiento. El cordero tenía que ser sin defecto. Shemot 12:51. El cumplimiento mesiánico, Yeshua era el cordero de Elohim, perfecto, sin mancha ni defecto. Durante la semana de la crucifixión, Yeshua fue examinado por muchos en cumplimiento de esta escritura y entre ellos incluía a los principales sacerdotes y ancianos, Mateo 21:23, Pilato, Mateo 27:1, 2, Herodes, Lucas 23, 6 al 12, Anás, el sumo sacerdote, lo tenemos en Lucas 3, 2 y Juan 18, 13, Caifás, el sumo sacerdote, Juan 49, 53, Judas 27, del 3 al 10, el centurión, Mateo 27, 54 y el ladrón arrepentido, Lucas 23, 39 al 43. Cuando nosotros examinamos a Yeshua, hemos de concluir también que no tenía mancha ni defecto alguno. Fue el Cordero de Elohim, predestinado desde antes de la fundación del mundo para entregarse por los pecados de toda la humanidad. Cuarto mandamiento. El Cordero tenía que ser de 1 año. Shemot, capítulo 1, 4 al 7. El Eterno distingue siempre entre los creyentes y el mundo. Shemot 12, 29, 30. El primogénito, tanto de hombre como de animales, debía de ser apartado y dado a Dios, según Shemot 3, 2. Y el tema del primogénito se desliza por toda la Biblia. Tenemos el ejemplo de Caín, que fue puesto al lado de Abel. Génesis 4, del 1 al 8. Ismael por Isaac. Génesis 6, 1. Esaú por Jacob. Génesis 25, 19.
y Romanos 9:8 y Egipto por Israel. Espiritualmente nos da estos tiempos para enseñarnos que el primogénito según la carne, aquello que es natural, es puesto a un lado para poner por delante al primogénito según el espíritu, aquello que es espiritual. El Eterno distingue entre el primer nacimiento que es natural y el segundo que es espiritual. El primer nacimiento nos constituye como pecadores y el segundo nos hace libres como creyentes en Elohim. Juan 1, 12 y 13, Romanos 9, 8 y 1 Corintios 15, 22 y 15, 45. El cumplimiento mesiánico. Yeshua fue el primogénito de Miriam en lo natural y el primogénito de Elohim en lo espiritual. Mateo 1, 21, Romanos 8, 29, Colosenses 1, 15 y Revelación 3, 14. Quinto punto. Es un macho. Shemot 12, 5. Tenemos una aplicación espiritual para esto. Primeramente fue por el pecado de un hombre que el pecado entró en el mundo. Romanos 5:12, 1 Timoteo 2:12, porque Adán, el primer macho, pecó, así un macho, Yeshua, debe de morir para expiar ese pecado, según nos escribe Rabbi Shaul en Romanos 5, 17 al 19. Sexto mandamiento. Es un cordero para la familia. Shemot 12, del 3 al 4. La aplicación espiritual de esto es la intención de Elohim, la cual era que todas las familias experimentasen la salvación. El cordero era un cordero para la casa. Al creer en Yeshua HaMashiach, entramos a formar parte de la familia de la fe. Gálatas 6:10, Efesios 2:19. La salvación para una familia está al alcance de todos los que creen en Yeshua, el Cordero de Elohim. Génesis 7:1, Josué 24:15 y Juan 4:46 al 54. El cumplimiento mesiánico. En la Biblia hay una revelación progresiva del Cordero. Primeramente hay un Cordero para una casa, en segundo lugar un Cordero para una nación y finalmente un Cordero para todo el mundo. Es conocido en hebreo como el Agda o el atado del sacrificio. Génesis 22:7. Isaac preguntó: ¿dónde está el cordero? El cordero por el que preguntó Isaac era Yeshua, según Isaías 53:7. Séptimo mandamiento. Un cordero de Pesaj tenía que ser sacrificado entre las dos tardes. Éxodo 12:61. El día bíblico va de una tarde a otra, desde una puesta del sol a otra, que es más o menos de las 6 de la tarde de un día a las 18 horas de la tarde. Génesis 1, 5, 8, 13, 19. El día de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana se divide en dos periodos de 12 horas cada uno. La tarde va desde las 6 de la tarde, desde las 18 horas, hasta las 6 de la mañana, 6 horas de la mañana del día siguiente. La mañana va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cada periodo de 12 horas se divide en dos partes menores de las 6 de la mañana al mediodía, 12 horas. En la mañana de la parte del día del mediodía, 12 horas a las 6 de la tarde a las 18 horas. Es la parte del día,
la frase entre las dos tardes. Shemot 12:6. Aquí se refiere al periodo del día que va del mediodía desde las 12 horas a las 6 de la tarde, que exactamente a las 3 de la tarde, las 15 horas, que a la vez sería la hora novena del día contando desde las 6 de la mañana. Tenemos también un cumplimiento mesiánico. Yeshua murió en la hora novena del día. Mateo 27:45. Esto sería exactamente las 3 de la tarde. En la hora novena contando a partir de las 6 de la mañana. Octavo mandamiento. Toda la congregación lo inmolará. Aquí también tenemos una aplicación espiritual para toda persona que haya vivido en el planeta Tierra y haya pecado, es culpable de muerte. Es culpable de la muerte de Yeshua porque él mismo ha muerto por todos los pecadores. Romanos 3, 10, 23. Ninguna persona humana tenía el poder para quitarle su vida. Juan 10, 17 al 18. Por lo tanto, Yeshua puso su vida por nosotros de su propia voluntad. A lo largo de los años ha habido una acusación contra los Yehudim, pues esto está fuera de lugar, de que ellos habían matado a Yeshua y como resultado han sufrido horrorosamente a través de los siglos. A todos mis hermanos judíos que lean este libro, les pido con sincero arrepentimiento, por favor perdonen a aquellos que son ignorantes de la verdad. La verdad es que yo maté a Yeshua, como también lo ha hecho todo el que ha vivido en este planeta Tierra. Él murió por causa de todos los pecados de la humanidad. Romanos 5, del 8, 12. Noveno mandamiento. La sangre debía ser rociada en un dintel y postes de la puerta. Éxodo 12, 7. También encontramos una aplicación espiritual para todos los que creen que el Mesías son la casa de Elohim. Efesios 2:19, 1 de Timoteo 3:15, Hebreos 3:6. El único camino para entrar en la casa de Elohim es a través de la sangre derramada de Yeshua. El Mesías, quien es la puerta, según Juan 17, es el que nos encamina y nos da la vida. Décimo mandamiento. El cuerpo del cordero debía de comerse. Shemot 12, del 8 al 10. Nuevamente tenemos una aplicación espiritual. Tanto el cuerpo como la sangre del cordero hablan del cuerpo y sangre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Mateo 26, 26, 28. Espiritualmente, nosotros comemos del cordero Yeshua cuando comemos de su cuerpo. Hoy en día, representando por el pan, que especialmente es la palabra de Elohim, Lucas 11:3, siguiendo la palabra de Dios y obedeciendo los mandamientos de Elohim con sinceridad de corazón, comemos espiritualmente y nos nutrimos de su cuerpo. Esto debía de comerse la misma noche. Shemot 12:8. Yeshua fue crucificado y muerto el mismo día. También debía de comerse con panes sin levadura. Shemot 12:8. La levadura nos habla del pecado. Primera de Corintios 5, 6 al 8. El pan sin levadura es pecado, como
los creyentes que somos instruidos a que vivamos vidas santas sin levadura delante de Dios. Levítico 11:44 y Primera de Kefa 1:15 y 16. El cordero se debía comer con hierbas amargas. Shemot 12:8. Nuevamente encontramos otra aplicación espiritual para aquellos que han aceptado al Mesías en sus vidas. Las hierbas amargas hablan de dos cosas. En primer lugar, hablan de la esclavitud y cargas que experimentamos mientras vivimos en este mundo. Es un paradigma, un paralelismo de la tierra de Egipto antes de aceptar a Yeshua en nuestras vidas. Esta carga de pecado es impuesta en nosotros por Satanás, cuando cedemos a sus mentiras y engaños para que entonces pequemos por causa de nuestros malvados deseos. En segundo lugar, las hierbas amargas hablan de las cosas amargas y difíciles que llegan a nuestras vidas después que hemos aceptado a Yeshua y su glorioso nombre, cuando también intentamos seguirle a Él día tras día. El cumplimiento mesiánico. Para Yeshua, tener que morir en un madero era una experiencia amarga a causa de tener que pagar por nuestros pecados con su vida que nunca pecó. Fue tentado en todo, probado en todo, pero nunca pecó. El cordero tenía que comerse asado al fuego. Éxodo 12:8. La aplicación espiritual nos enseña que el fuego habla de juicio y purificación. Nuestra emuná es juzgada y puesta a prueba por el fuego para ser acrisolada, purificada para que salga como oro puro. Esto lo tenemos en Zacarías 13:9 y Jacob, Santiago, capítulo 1, 12 y primero de Kefa 1 al 7. No se debería empapar en agua. En el Evangelio de Yeshua no debe de ser nunca aguado. Marcos 7:9 y 2 de Timoteo 3:5. La cabeza, las piernas y otras partes del cordero debían de comerse. Nuevamente, la aplicación espiritual que vemos aquí es aquellos que creen en el Mashiach deben de alimentarse en la mente de Yeshua porque nosotros tenemos la mente de nuestro Redentor. Filipenses 2:5 y 1 de Corintios 2:16, Romanos 12:2. Onceavo mandamiento. El cordero debía de comerse apresuradamente. La aplicación espiritual que tenemos aquí es para los creyentes bíblicos deben de apresurarse para salir de Egipto, pues las influencias del mundo y debemos de correr hacia la nueva vida del Mesías y recibirla con gozo. También debía de comerse ceñidos los lomos. Shemot 12:11. Tener ceñidos nuestros lomos habla sobre el deseo ferviente de nuestro corazón para servir y obedecer a Dios. Nuestros lomos espirituales son la verdad de la palabra de Elohim, Efesios 6:14. Las escrituras que hablan sobre tener ceñidos nuestros lomos, Primera de Reyes 18:46 y Segunda de Reyes 4:29. También Lucas 12:35 y Efesios 6:14 y Primera de Kefa 1:13. El calzado en nuestros pies, Shemot 12:11. El calzado en nuestros pies habla de nuestro caminar con Dios. Las escrituras que hablan sobre llevar el calzado en nuestros pies está incluso en Isaías 52:7.
Nahum 1:15 y Romanos 10:15. El bordón debe de ir en nuestra mano. Shemot 12:11. Un bastón en nuestra mano habla sobre la autoridad del creyente en el Malhut HaShamayim, en el reino de Dios. Por medio del nombre de Yeshua tenemos autoridad. Mateo 28:18. Las escrituras que hablan sobre un bastón en nuestra mano incluyen Génesis 38:17, Shemot 14:16 y Jueces 6:21. Nos dan y confirman de lo que estamos hablando. 12. Es la Pascua de Adonai. Shemot 12:11. Si seguimos a Yeshua con todo nuestro corazón, pasaremos de muerte a vida y del juicio a la protección divina. Juan 5:24, Primera de Juan 3:14 y Segunda de Corintios 5:17. 13. Abo mandamiento. Es un memorial perpetuo. Shemot 12:14, Lucas 22:1. La Pascua, el Pesaj, es un memorial o recordatorio. Lucas 22:1. Hay dos elementos que recordar. Primeramente, el Eterno nos recuerda a nosotros, según Génesis 8:1, Éxodo 2, Levítico 26:14, el Salmo 105. De hecho, Dios tiene un libro de recordatorios. Éxodo 32:32, Malaquías 3:16, Revelación 3:5. Debemos de recordar al Eterno. Shemot 13:3, 28, Devarim 7:17 y Números 5:37, 41. Tenemos que acordarnos y recordarnos de Él en estas festividades. 14. Abo, mandamiento. Debía de celebrarse a la puesta del sol. Devarim 16:2. Esto fue cumplido por Yeshua en su crucifixión, según Mateo 27:45. 15. En el lugar donde Dios pondría su nombre. Devarim 16:2. Aquí tenemos un cumplimiento mesiánico profético. El lugar donde Dios ha puesto su nombre es Jerusalén, la cual es Sión. Bendito sea su glorioso nombre por siempre. 16. Mandamiento. Ni un solo hueso del cordero debía de ser quebrado. Tenemos otro cumplimiento mesiánico. Ni un solo hueso de Yeshua fue roto ni quebrado en el madero. Juan 19:33. Había de darse una explicación de la celebración. Yeshua explicó cada parte del Pesaj mientras él mismo la celebraba. Lucas 22:14 y Primera de Corintios 11:23. Los egipcios fueron despojados en la salida de Israel. Aquí tenemos otro cumplimiento mesiánico. Satanás fue quebrantado y despojado cuando Yeshua HaMashiach entró en los infiernos y subió de nuevo, venciendo y vestido de todo honra y poder. Colosenses 2:15. Debes de estar circuncidado para comer la Pascua. Shemot 12:48 y Josué 5:2. La circuncisión del corazón, amado hermano, es primeramente lo más importante. El creyente en Yeshua, primeramente, la obligación, por amor y no por decreto. Tú, si quieres guardar Pesaj, como dice muy bien Pablo en el capítulo 2 de Romanos, la circuncisión verdadera es la del corazón.
Si tú has recibido Ruach HaKodesh y estás en orden, viviendo en santidad con Elohim, cumpliendo sus mandamientos, cada uno según con su proceso, eres apto para hacer este recordatorio de la Pascua. Bien, recordemos que el templo en Jerusalén no cayó en el año 70, no hay sacerdocio, no hay levitas, y lo que se hace es un recordatorio para todos los hermanos que estamos fuera de Jerusalén y para hasta que sea el tercer templo reconstruido. La fiesta de Pesach debería de ser una santa convocación y no se debía de hacer ningún trabajo. Shemot 12:16. Aquí tenemos también una explicación. Un creyente encuentra verdadero descanso al dejar de hacer sus propias obras y descansar en el trabajo acabado en Yeshua, el Cordero de Pesach, según Génesis 2:1, Mateo 11:28 y Juan 17:1. Pesach debía de ser sacrificada fuera de las puertas de la ciudad. Deuteronomio 16:5. El cumplimiento mesiánico, Yeshua fue crucificado fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén, en un lugar llamado Gólgota. Juan 19:16 y Hebreos 13:13. Hay poder sanador en el Cordero, Shemot 15:26. El cumplimiento mesiánico, Yeshua es el sanador enviado por Elohim según el Salmo 105:26. El éxodo, la salida, fue sobre alas de águilas, según lo prometió el Eterno, Shemot 19:4. Las escrituras asociadas con esto son Devarim 32, del 9 al 13, Isaías 31:5 y Lucas 17, del 33 al 37, Revelación 12, del 6 al 14. Ellos cantarán un cántico de regocijo a Adonai. La aplicación espiritual de este punto es cuando un creyente llega a comprender y a experimentar el significado del Pesach. Hay un regocijo con un espíritu vivo de agradecimiento a Adonai por su liberación del pecado. Y también por experimentar la novedad de la vida en el Mesías Yeshua. Así que el Seder de Pascua, que es el servicio y comido de Pesach, siempre termina con cánticos de regocijo y adoración, alabanza y declaración de el año próximo en Jerusalén. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 14:26. Israel es el primogénito de Elohim, Shemot 22:23. Todos los que aceptan al Mesías Yeshua son llamados los primogénitos de Elohim. La pregunta a todo esto es, ¿tuvo Yeshua una comida de Pesach? Hoy hay 15 pasos en el Seder. Para poder comprender si Yeshua tuvo un Seder de Pesach, necesitamos saber qué es lo que se hace durante el Seder de Pesach. Por lo tanto, haré una lista de los 15 pasos para el Seder y explicaré lo que se hace en cada paso. Al hacerlo, podemos determinar si Yeshua tuvo un Seder de Pesach antes de su crucifixión. Antes de empezar a explicar los 15 pasos del Seder, del orden de Pascua, me gustaría comentar sobre un aspecto en particular. Durante el orden, el Seder, se presenta una copa de vino con esta bendición. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que creaste el fruto de la vid.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Durante la fiesta de Pesach, Yeshua dijo: yo soy la vid verdadera. Juan 15:1, Isaías también nos lo cuenta y nos dice que Elohim tiene una viña y esa viña era Israel. Isaías 5:7. La vid elegida que se plantó en la viña fue Yeshua, según Isaías 5:2. El servicio del Seder, la preparación, el orden. Primeramente tenemos el Kiddush y la primera copa. Durante el Kiddush se bendice y bebe la primera copa de las 4 copas de vino. Esta primera copa de vino se llama la copa de la santificación. Antes de beber el vino se recita una bendición. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que creaste el fruto de la vid. Siguiente paso, Urhatz, el lavamiento de manos. No se recita ninguna bendición. En un pequeño cuenco nos lavamos las manos y nos secamos con una toallita. Tercer paso, Karpas. Esta palabra significa perejil, verduras. Esto se refiere al lugar en el Seder cuando los celebrantes mojan una verdura en agua salada y la comen, según Juan 13, 26 al 27. El más mayor se sentará al lado izquierdo de la mesa y mojará. De ahí que podemos concluir que Judas era el mayor de los discípulos. El más joven se sentará al lado derecho de la mesa. Benjamín era el más joven de los hijos de Jacob. Benjamín significa en hebreo el hijo de mi mano derecha. Cuarto punto, Yahatz, el rompimiento del pan. La pieza intermedia de las 3 piezas del pan o matzot, recordemos que son siempre pan sin levadura, pan ácimo, ceremonialmente se parte en 2 matzá, plural de matzot. Es pan sin levadura, como acabo de decir. El trozo más grande se envuelve en la servilleta y se pone a un lado como el afikoman. El matzá, que se come al final de la cena, esto lo podemos ver en Lucas 22, 19. Quinto punto, Magid, el relato de la historia del Éxodo, la Haggadah. El Magid concluye con la segunda copa del vino que se llama la copa de la ira. Yeshua participó de esta segunda copa en el huerto de Getsemaní. Lucas 22, 44. Al relatar la historia de Shemot, cada persona tiene que ver el Éxodo como si Dios, el Eterno, personalmente los redimiera a ellos. Esto está basado en Shemot 13:8. La redención que nos da el Eterno no es solamente para el pueblo. El Eterno trabaja en varias dimensiones. Trabaja primeramente con la persona y luego con la comunidad, con el pueblo. Así es como lo tenemos que ver. Sexto punto, Rajzá, el lavamiento de las manos con una verajá, con una bendición. Séptimo punto, la bendición por el cual Motzi, la bendición del Pa, que es así: bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que produces el pan de la tierra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Esta bendición es una profecía de la resurrección de la tierra de nuestro Adón Yeshua, ya que Él es el pan del creyente. Juan 6, 47 al 51. El Eterno produjo el pan Yeshua de la tierra a continuación de su muerte. Hechos 2, 31, 33. Octavo punto, Matzá,
se bendice y come el matzá. En Juan 13:23 podemos ver que los discípulos estaban apoyados o reclinados. La Pascua o Pesach se llama el tiempo de la libertad. En este día eres libertado de la esclavitud de Egipto, de Mizraim, del yugo del enemigo y del sistema que ha puesto sobre tu cuello espiritual, el que simboliza la esclavitud de la muerte, del pecado, y tú eres visto como un rey. Los reyes tradicionalmente se inclinaban en las comidas y así lo estaban y eran participantes reclinados durante los pasos del Seder de Pesach. Los creyentes en Yeshua son reyes y Kohanim delante del Elohim verdadero. Revelación 1, 6, 5 y 10. Maror. Las hierbas amargas, ese es el 9º punto, las cuales se bendicen y comen. Estas hierbas amargas están representadas por lechuga y rábano picante. Punto 10. Korek, el matzá y el maror se comen juntos. 11. Shulchan Orech, se lleva a cabo la comida. 12. Safún, el aficomán que está escondido, es encontrado, redimido y se procede a comer. Esto normalmente, la búsqueda del aficomán, se hace por un grupo de niños dentro de las comunidades e incluso si también estás haciendo Pesach en tu casa y hay niños, pues escóndelo. Punto 13. Barej, acción de gracias después de la comida. A la conclusión de Barej se recita la berajá, la bendición sobre el vino de la tercera copa. Se bebe. Esta es la copa de la redención. Lucas 22:20 y 1 Corintios 10:16. 14. Punto. Los salmos. Y aquí entramos en el Halel, la alabanza. Teilim 115 y 118 se entonan como una alabanza especial a Adonai. Se llena la cuarta copa y se abre la puerta proclamando la llegada y el regreso de nuestro Adón Yeshua. También tenemos Nitzá, todo está acabado. Aquí se entona un cántico final y se termina con una frase. El próximo año en Jerusalén. Se puede ver en Mateo 26:30 y Marcos 14:26. Yeshua comió la Pascua, Lucas 22:15. Este pasaje de la Escritura se refiere específicamente al Cordero de Pesach. Frecuentemente hay dos sacrificios durante la fiesta del Pesach. Un cordero es el Cordero de Pascua y el otro se le llama Hagigá, u ofrenda de paz. Estos sacrificios se refieren a Devarim 16:2, donde Elohim requiere que el sacrificio sea tanto de la manada como del rebaño. Esto se interpretó para dar a entender que se necesitaban dos sacrificios en Hagigá. El cordero adicional era ofrecido en adición a la Pascua. El cordero de Pesach era requerido, pero el Hagigá no lo era, ya que era una ofrenda voluntaria. Lo vuelvo a repetir, no era requerido, no era obligatorio, era una ofrenda voluntaria. Nos tenemos que centrar solamente en Yeshua, el Cordero de Elohim. Durante los días de Yeshua, para tener un seder, un orden, se necesitaba registrarse en una corte rabínica, en el Beit HaMikdash, en el templo, y decían de ser al menos de 10 personas, y no más de 20. Cada grupo de peregrinos que llegaban a Jerusalén tenían un representante, el cual llevaba un cordero sin mancha y sin defecto.
Shemot 12, 4-5. Una congregación de al menos 10 personas, conocido en hebreo como minyan, era requerida para participar en la ceremonia. Cada grupo de personas que entraban en el templo eran instruidos. Vosotros debéis de sacrificar el cordero y no los kohanim, los sacerdotes. Los sacerdotes tomaban la sangre y la ministraban conforme a las escrituras. El único lugar donde un cordero de Pesach se podía matar en Jerusalén era el templo. Por lo tanto, aquellos que no podían venir a Jerusalén para guardar Pesach, pero todavía querían celebrarla, deberían tener un sustituto por el cordero de Pesach. Ese sustituto era la caña de la pierna del cordero, o el hueso, para que lo entendamos. Tiene un nombre especial en hebreo, seorá o brazo. En Isaías 53:1 se refiere a Yeshua como el seorá o brazo de Adonai. La caña del hueso o seorá será un recordatorio del cordero que fue muerto. El requisito de Pesach es que tienes que comer hasta estar lleno. Todo el cordero debía de ser consumido antes de la medianoche del 15 de Nisan. Si tenías solo 10 personas, no querrías tener 2 corderos porque no podrían comerse en su totalidad. Esto violaría el mandamiento de que el cordero debía de comerse antes de la medianoche. Si eran 20 personas, un cordero no sería suficiente para que todo el mundo quedara lleno. Y esto violaría el mandamiento, la mitzvah, dado por Elohim. Así que, por lo tanto, si eran 20 personas, necesitarían 2 corderos. Una vez más, Yeshua comió la Pascua, Lucas 22:15. Se puede tener un seder, un orden, sin un Pesach o cordero de Pascua, pero no se puede tener un cordero sin un seder. También, ya que Yeshua era el cordero de Elohim, esto tenía él que venir a Jerusalén, según Juan capítulo 1:29, desde Betania, no solo para ser el cordero de Pesach, sino también por el seder. Marcos 14:3. Así Yeshua tenía un cordero de Pascua, Lucas 22:15, y era un seder. Hoy, como todos sabemos, no hay templo, el cual fue destruido en el año 70 después de Mashiach. Así que el seder de Pascua, de Pesach, se tiene el 15 o el 16 de Nisan. El seder del día 15 se llama el primer seder y el seder del día 16 se llama el segundo seder. En Marcos 14:12 dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de Pascua, de Pesach. La palabra traducida por primer es la palabra griega protos, que significa antes de, más temprano y precedente. Ya que había un templo, el Beit HaMikdash, en Jerusalén en los días de Yeshua. El primer seder sería el 14 de Nisan y el segundo seder el 15. El seder podía celebrarse cualquier noche. Yeshua tuvo su seder de Pesach a medianoche, el 14 de Nisan, así que recuerde, el 14 de Nisan comienza a la puesta del sol, que son aproximadamente 6 horas antes de la medianoche. Y nuestro Adón Yeshua fue crucificado a la tarde siguiente, a las 3 de la tarde, a las 15 horas, que es todavía el 14 de Nisan. El Cohen Gadol sacrificaba el cordero de Pesach a favor de la nación de Israel a las 3 de la tarde, el día 14 de Nisan,
A la puesta del sol comienza el 15. Así, Yeshua debería de comer su cordero de Pesach a la medianoche del 14 de Nisan, que es anterior al tiempo que el sumo sacerdote mata el cordero de Pascua por toda la nación, por el pueblo de Israel. Para comprobar esto lo tenemos en Juan 18:28, cuando Yeshua fue llevado ante Pilato y Caifás, el sumo sacerdote. No entraría a la sala del juicio del pretorio del acontecimiento debido de tener lugar en la mañana del día 14 de Nisan, porque el sumo sacerdote no había comido todavía Pesaj. Si se hubiera contaminado, hubiera durado un día, como Yeshua ya había comido Pesaj, anterior al momento de su apresamiento y presentación ante Caifás y Pilato. Él debió de haber comido Pesaj con sus discípulos en la tarde del día 14. Así que de esta manera podemos ver cómo Yeshua comió la Pascua y pudo cumplir todavía siendo el Cordero de Elohim al morir a las 3 de la tarde del día 14 de Nisan. El pan y las copas del Seder de Pesaj. Durante la celebración de Pesaj, 3 tortas de pan ácimo de matzó, están encima de una de otra, cubierta cada torta con una servilleta. En cierto momento del orden del Seder, la torta del medio, conocida como la ficomán, o aquello que viene después, se parte en dos. Una parte se distribuye entre las personas presentes y la parte más grande se esconde en una servilleta hacia el final del Seder de la Pascua. La porción escondida se saca a la luz y se come porque los que están alrededor de la mesa deben hacerlo así. La comprensión mesiánica es que estos 3 panes representan a Dios el Padre, al Mesías Yeshua. La porción central, el aficomán, se parte una porción la cual se come y la otra porción es escondida y sacada a la luz después para testificar de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Adón Yeshua. Durante el desarrollo del Seder, las 4 copas de vino que son servidas a las personas presentes en el Seder se utilizan de la manera siguiente y se llaman: la primera, la copa de la bendición, Lucas 22:17, 1 de Corintios 10:16. Esta copa se llama la santificación o el Kiddush. La segunda copa, la copa de la ira, Lucas 22:42-44. Esta copa no se bebe, sino que se derrama sobre la mesa al mismo tiempo que se recitan las plagas de Egipto, una por una. Yeshua bebió esta copa por nosotros en el Getsemaní y cuando murió en el madero. La tercera copa, la bendición, salvación o redención. Esta copa se llena hasta rebosar, simbolizando una salvación rebosante. Salmo 116:13. La copa del reino, Lucas 22:18-20. Mateo 26:28-29, Yeshua habló de comer y de beber de nuevo en la era mesiánica después de su resurrección. Además de las 4 copas servidas a los presentes, otra copa llamada la copa de Elías es también parte del Seder. Esta copa solamente se sirve en el mundo rabínico. Esa copa, nosotros sabemos que Elías ya vino, pues Eliyahu Hanabí
Yeshua es Eliyahu Hanaví, vino y cumplió todas las cosas como están escritas en la Torá. Así que nos hacemos una pregunta. ¿Cómo cumplió Yeshua la Pascua? La fiesta de Pesach fue dada por Elohim para que fuese un ensayo, una Mikra Kodesh, una santa convocación de la primera venida del Mashiach. La ceremonia de Pesach se celebrará en recordatorio del pasado y en preparación para el futuro. Muchos años después de la Pascua en Egipto, en la primera redención, una persona que se llamaba Yohanan, el Bautista, el inmersor, apuntaba a Yeshua y declaró que él mismo era el Cordero de Elohim. Juan 1:29. Después que Juan, un tipo de Elías, que prepara la venida del Mesías, proclamó que Yeshua era el Cordero de Dios, Yeshua ministró durante 3 años y medio. Al final de este tipo, el día 10 de Nisan, el sumo sacerdote salía fuera de la ciudad de Jerusalén, a Betania, con un cordero que iba a ser sacrificado. El cordero era llevado nuevamente a la ciudad a través de sus calles, donde se alineaban miles de peregrinos. Cuando el Jalel, los salmos, la liturgia para Osana Rabá, dice que el Mesías vendrá al monte de los olivos y llorará sobre la ciudad. Esto sucedió en el libro de Lucas, capítulo 19:41. La gente también ondeaba sus ramas de palmera según entraba Yeshua sobre un pollino, en cumplimiento de Zacarías 9:9. Hoy en día, el 10 de Nisan es conocido como el Domingo de Ramos fuera de la comunidad judía. Esto es en el mundo cristiano gentil. El cordero que debía de ser inmolado por el sumo sacerdote era llevado al templo, puesto en un lugar prominente por su exposición. Igualmente, Yeshua, el Cordero de Dios, fue puesto en pública exposición cuando entró Igualmente, Yeshua, el Cordero de Dios, fue puesto en pública exposición cuando entró en el templo, y pasó 4 días allí entre la gente, probado por saduceos, fariseos, con miles de preguntas, hasta que le dejaron tranquilo. El 14 de Nisan, a las 9 de la mañana, el sumo sacerdote tomaba el cordero y lo subía al altar para atarlo. Al mismo tiempo, en ese día, Yeshua fue atado al madero sobre el monte Moría. Marcos 15:25. A la hora del sacrificio de la tarde, a las 3, a las 15 horas, según Shemot 12:6, deberá morir entre las 2 tardes. El sumo sacerdote ascendía al altar y cortaba el cuello del cordero con un cuchillo y decía las palabras: está terminado. Estas son las palabras exactas después de ofrecer una ofrenda de paz a Elohim. En este momento murió Yeshua diciendo estas mismas palabras. En Shemot 12, 8 y 9 se nos dice que el cordero había de ser asado antes de la puesta del sol. De acuerdo con el tratado Pesajim en la Mishnah, el cordero era asado en un palo de granada vertical. Este palo de granada es representativo del árbol sobre el cual murió Yeshua. El cordero era destripado y sus intestinos debían ser removidos y puestos por encima de su cabeza. De esta manera se refieren al cordero como el sacrificio coronado. Esto es un cuadro de Yeshua en el Salmo 2, 13 al 18. Devarim 16:16 dice que toda la congregación de Israel era solicitada de presentar a las fiestas de Pesach, las semanas Shavuot y tabernáculos Sukkot.
Esto nos explica el por qué fueron todos reunidos para atestiguar la muerte de Yeshua sobre el madero. Mateo 27 del 1 al 26. La noche del 15 de Nisan, el Eterno ordenó a su pueblo que comiera el cordero con pan ácimo, con matzá y hierbas amargas, amaror, con su calzado, sus pies y bolsas empacadas puestas en sus espaldas, porque en esa noche hemos de salir de Egipto. Igualmente, nosotros hemos de ser rápidos para recibir en nuestros corazones y salir de Egipto, de este mundo de esclavitud, de pecado, idolatría, perversión, fornicación y muerte. La fiesta de Pesach en el Evangelio de Juan. Hay 4 pasajes registrados en el Evangelio de Juan. La primera Pascua es la que asistió Yeshua en Jerusalén como adulto, que se encuentra en Juan 2, del 13 al 17. En estos viajes él encontró al templo contaminado con cambistas de dinero y declaró entonces que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Marcos 11, 17. La aplicación espiritual es esta. Los creyentes en el Mashiach son el templo de Dios y no debemos contaminarlos con el pecado. 1 Corintios 3, 16 y 2 Corintios 6, 14 al 18. Nosotros somos templo de Elohim, donde mora el Ruach HaKodesh. La segunda fiesta de Pesach está registrada en Yohanan 5, del 1 al 15, aunque no se menciona esta fiesta en particular. Sabemos que el Pesach, Pentecostés, Shavuot o Tabernáculos, porque Yeshua subió a Jerusalén. Hacer aliyah es subir a Jerusalén para observar y guardar estas santas convocaciones. Al saber lo que hizo Yeshua en estos viajes y lo que las fiestas nos enseñan, la evidencia sugiere que era Pesaj. En esta Pascua se revela a Yeshua como el sanador del cuerpo y el alma de todos los hombres, el perdonador del pecado y el de la enfermedad en la Pascua de Egipto. Israel había de alimentarse sobre el cuerpo del Cordero. Al hacerlo fueron salvos de la destrucción de Egipto y sus cuerpos fueron sanados. Shemot 12, 13. Teilim 105, 26. De esta manera se asocia la sanidad con la Pascua. Y en esta Pascua, en este Pesach, Yeshua sanó a un hombre impotente. Tercero, la tercera Pascua se encuentra en Juan 6, del 1 al 13. Es la Pascua que los Bené Israel comían de la carne del cordero. Aplicaban la sangre sobre la puerta y comían pan ácimo, pan sin levadura. De esta manera el pan y el cuerpo del cordero se comían por todos en la Pascua. En estos pasajes Yeshua es el pan de vida, el pan ácimo y el maná celestial. Yeshua es el maná, el pan que bajó de los cielos. Y ya para ir finalizando, el último punto, la cuarta Pascua es la muerte expiatoria sobre el madero. Yeshua es el Cordero de Dios que murió sin haber pecado nunca. En conclusión, el primer Pesach, Yeshua es el limpiador del templo. Hablamos del templo espiritual, físico del creyente. En la segunda Pascua, Yeshua es el sanador del cuerpo y el alma. Y en la tercera Pascua, Yeshua es el pan de vida. En la cuarta Pascua, Yeshua es el Cordero de Elohim, inmolado desde antes de la fundación del mundo, para borrar, expiar y reconciliarnos con Dios de todos los pecados
y maldades cometidos por el ser humano. Así que, amados hermanos, estamos en pocos días, una semana más o menos, para entrar ya en esta santa convocación, en esta fiesta solemne donde debemos recordar a nuestro Adón Yeshua, aquel que fue tentado en todo, varón perfecto, sin mancha, que se dio por nosotros. Aquel que entregó su vida, porque bien estaría que un justo pagara por otro justo, pero que un justo pague por pecadores. Esta es la señal de la justicia y del amor de Elohim sobre todo en nosotros. Amado mío, nunca te olvides de que la vida está en el Cordero de Dios. Yo te pido que en estos días que te prepares, que te pongas en orden. Si estás en desorden, si estás pecando, arrepiéntete, limpia tu corazón, santifícate y prepárate, purifícate. Entra en ayuno, entra en oración, y Él, que es todo misericordioso, seguramente abrirá su corazón y te perdonará. No entres en Pesaj con pecado, no entres en Pesaj con maldición, porque esta cena puede ser dañina para todos aquellos que la toman como si nada. Puede ser una maldición para todos aquellos que la toman en pecado. Y no lo digo yo, lo dice Rabbi Shaul. Según las Escrituras, tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos el Pesaj. Esto es un consejo y es una mitzvah para todos aquellos que quieren seguir el camino de santidad. Doblar la rodilla, arrepentirse, hacer teshuvah. Si antes ibas hacia el norte, ahora debes ir hacia el sur, cambiando tus formas, pensamientos y todas las cosas que hacías antiguamente. Ya vamos a cerrar este estudio. Y como siempre, vamos a dar gracias al Todopoderoso por estas palabras, por este estudio. Y espero que haya sido de edificación, haya sido de ayuda. Por favor, si tienes alguna pregunta, tienes alguna duda, déjanos tu comentario. Y ahora sí, ya entramos en la oración, no sin antes decirte, por favor, si te ha gustado este estudio, dale al me gusta, dale al like. Si te quieres suscribir a este canal, eres más que bienvenido. Y entramos en la oración. Bendito eres tú, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú que te diste en el madero, que tuviste que enviar a tu Hijo al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias por ese sacrificio tan grande. Gracias porque tú has entregado la vida. Tú, Señor, que eres la propiciación por nuestros pecados. Adón Yeshua, que llevaste, Señor, la vergüenza, el oprobio, que te hiciste leproso por todos nosotros. Pues ese es el amor y la justicia de Dios, porque tú, Padre Santo, no quieres que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos mediante el sacrificio de tu Hijo Yeshua. Ese es el amor de Elohim. Gracias a Don Yeshua, gracias por cada golpe, por cada insulto, gracias por la carga, Señor, por toda la presión que viviste, Señor, porque tú fuiste colgado desnudo en aquel madero, Señor, hace ya casi 2000 años, Señor, y nosotros todavía no llegamos a entender cuán bueno y cuán delicioso es el amor de Dios. Padre Santo, ayúdanos a prepararnos para estos días de Pesaj, esta santa convocación, Señor.
Ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar, impacta en nuestros espíritus, Señor, y que seamos guiados con tu espíritu de santidad para ir a mejor, Señor, y prepara el corazón de mis hermanos, de mis hermanas y de todos aquellos que están en el proceso de venir, Señor, que tú abras su entendimiento para que puedan entender cuán delicioso y cuán grandes son tus bondades. Akadosh Baruj Hu, te doy gracias. Bendigo también en ese momento al pueblo de Israel, Señor, a la nación santa, a tu pueblo escogido. Que tú los bendigas, que les des sabiduría, Señor, en estos tiempos de dificultad, pues nosotros no confiamos en el hombre, sino confiamos en Adonai Sebahot, Adonai Ish Milchama, Adonai Shemo, pues Adonai es varón de guerra y Adonai es su nombre. Tú eres todopoderoso, Señor. En ti tenemos que confiar y no en el ser humano, Señor, porque tú has librado a tu pueblo, Señor, de todas las maldades y nos has puesto donde tú has querido, en tu santa ciudad, en Jerusalén. Te bendecimos, te damos las gracias y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que esta palabra llegue a millones de personas, Señor, que tu nombre sea santificado y bendecido, que tu nombre, Yuhei Ba'heit, Señor, llene toda la tierra, Señor, y que cambie nuestro ser para que muchos conozcan al Mesías verdadero, a Yeshua, el Rey de Gloria. A ti sea la gloria, la honra y el poder por siempre. Ha Pesach Sameach, Ha Pesach Sameach. Un fuerte abrazo para todos y que tengan un precioso y estupendo día. Que pasen una buena festividad de Pesach. Shalom.